Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Y Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí unas tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala, y ellos los llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde venía, los servidores, los sirvientes que habían sacado el agua, así que lo sabían, llamó al maestresala, al novio, y les dice: todos sirven primero el vino bueno, y luego, cuando ya están bebidos, el inferior. Bueno, ahí lo dejamos ya, este texto. Introducimos diciendo primero una cosa, y es que, bueno, el hombre propone y Dios dispone, y bueno, había propuesto hacer estas 9 catequesis que ya habéis escuchado sobre ese tema tan bellísimo como es María y el discipulado. Y bueno, hace 3 días se dio la última catequesis, y luego me inspiró el Señor, creo que me inspiró el Señor. No se puede hablar así, ¿no? Como si yo fuera un vidente, no. Creo que el Señor me inspiró dar una última catequesis como broche de oro de todo el ciclo de los ejercicios, un poco que venga a decir cómo reconoce María a sus hijos. Sí, que es un verdadero hijo de la Virgen María, que prácticamente es lo mismo que decir cómo reconoce Jesús a sus discípulos. Exactamente, que es un verdadero discípulo de Jesús. La catequesis de hoy se titula Ahora ya sé que me amas. Fue lo que dijo Dios a Abraham cuando le obedeció al decirle: llévate a tu hijo en la cima del monte y allí lo sacrificas. Luego volveremos sobre el tema. Abraham, con el corazón partido en 1000 pedazos, obedeció. Sabía que Isaac no iba a morir, pero no sabía cómo. Y por eso fue con el corazón en 1000 pedazos. Luego veremos sobre el tema y lo ampliaremos. Simplemente deciros que cuando hacemos el camino del discipulado, a la luz del Evangelio, no de documentos. Los documentos son para otra cosa, son válidos, pero para otra cosa. A la luz del Evangelio, de la palabra partida, de esa palabra que está llena de espíritu y vida y que penetra en tu alma y la va haciendo crecer y te hace fuerte contra todo. Cuando hacemos este camino así, entonces Dios repite sobre ti lo mismo que dijo sobre Abraham. Ahora ya sé que te amas, que me amas, porque te has fiado de mí, como Abraham. Y Jesús dice: ahora ya sé que eres mi discípulo. Que no vas con la palabra en la boca diciendo cosas muy bonitas, pero tu vida es otra. Tu confianza no está justamente en mi evangelio. Y si tu confianza no está en mi evangelio, tampoco está en mí. Por mucho que tú proclames de arriba abajo y de abajo arriba. Y por último, cuando hacemos así, con esta confianza, en las palabras de Jesús, María dice de ti también: ahora ya sé que eres hijo mío, porque todo discípulo de mi hijo es hijo mío también. Bueno, valía la pena, ¿no? Dar una catequesis broche de oro
en ese sentido? Bueno, hemos empezado con este evangelio que da la impresión de que fue la cosa pobre, así como la Virgen María era tan compasiva, tan maternal, tan mujer que estaba atenta a todo y tal y tal y tal, para que los novios no pasaran vergüenza, instó a que Jesús hiciera el milagro del vino. Bueno, eso puede ser que sí. Pero eso es el 1% del texto, hombre. No nos seamos niños, no seamos infantiles, no seamos superficiales. La esencia de todas las esencias es que el hombre sin Dios no tiene fiesta. El vino se acabó. Era la fiesta de la boda. Y el hombre sin Dios se le acaba la fiesta. Y tiene que haber un vino nuevo. ¿Y cómo haces el vino nuevo? ¿Os imagináis la escena? Cuando Jesús, ya sabéis que María dijo, haced lo que él os diga. Eso es lo que hace un hijo de María. ¿Qué nos dice el Señor? El Evangelio. Ah, no, es que yo oí en tal sitio. El Evangelio. Es que un señor escribió el Evangelio. Es que dijo un vidente precioso. Será verdad al 1000 por 1000. Pero el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Haced lo que nos diga. ¿Y qué hacemos cuando lo que nos dice no tiene ni pies ni cabeza? Repetiremos esto al hablar de Abraham, si Dios quiere. Porque yo no soy dueño de esta catequesis y por dónde me va a llevar el Señor no lo sé. Pero estos sirvientes que están pasando un apuro enorme, que hay un fracaso en la boda, que el vino ya no es que escasee, es que se ha acabado, hay un malestar, hay protestas, hay vergüenza, hay voces en voz baja, estas voces se van cada vez más altas, qué vergüenza, para qué hemos venido estos novios, los cuidados, los que han preparado, esto no valen para nada, qué ver... Y de pronto Jesús, en medio de esa trifulca enorme, les dice que llenen unas tinajas de agua. Unas tinajas. Cada tinaja las medidas se saben, era de unos 600 litros. ¿Os imagináis a los sirvientes con toda la que se estaba armando ahí, llenando tinajas de agua? ¿Y de dónde y cómo, de qué manera? Vete al pozo, saca cubos. ¿Qué queréis? ¿Que había un motorcito como ahora? No. A cubo limpio. Eso se llama confiar en la palabra de Jesús. Cualquiera hubiera dicho, hombre, no es el momento. Ya lo haremos después. Ahora estamos con problemas más gordos. Eso se llama haced lo que Él os diga. Es que si lo que tú haces entrara definitivamente en tu cabeza y encajara perfectamente, tienes el riesgo de que estés haciendo tu camino, no el de Dios, porque Dios te tiene que descolocar para ver si confías en Él o no. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Lo he dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Campeones a la hora de rezar, campeones a la hora de ayunar. Ayunaban mucho más que Jesús y sus discípulos. Eso lo tenemos en el Evangelio. Dicen los fariseos, ¿por qué tu discípulo no ayuna y nosotros sí? Y a la verdad, el discípulo se supone que era el mismo también. Porque el ayuno de la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso se llama confiar en Dios. ¿Os parece poco ayuno? Y a partir de ahí, cuando tú necesites una fuerza especial, ofrece a Dios un ayuno, un tiempo más intenso de oración, porque tú te das cuenta que necesitas que Dios te visite para confiar en Él, porque la palabra que te viene, el acontecimiento que te viene, te desconcierta totalmente y no sabes cómo encajarlo. Y para que puedas confiar en Él, tu alma tiene que abrirse poco a poco, para que te des cuenta de que encaja con la propuesta de Dios. Entonces sí, bienvenida el suplemento de oración, el suplemento de ayuno. Pero sin ese confiar en Dios en el Evangelio, tu ayuno puede ser como el que hace un budista, que los hace, como el que hace un musulmán, que los hace, como el que hace un sintoísta, que los hace. ¿Me entendéis, no? No soy yo quien para juzgar. Dios me libre. Con juzgarme a mí mismo ya tengo bastante. Pero sí quiero deciros que la Virgen María abrió, como quien dice, el expediente, el programa, el certificado de quiénes son sus hijos. Haced lo que Él os diga, es decir, haced el Evangelio. Y por eso Jesús a estos fariseos, como os he dicho antes,
les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, le reconocen como Mesías, ¿no? ¿Por qué? Si no hacéis lo que os digo. Lo hacéis con la boca, pero vuestro corazón está muy lejos de mí. Vuestro corazón no encaja en mí. Padre, me encantaría, lo que usted ha dicho, qué bonito es, mi corazón encajando en Dios. Pero qué bonito, padre, qué bien habla, qué maravilla, qué piquito de oro. Vale. Lo que estoy intentando decir es que tu corazón encaje con el Evangelio. Ay, ya te asustaste, ¿verdad? Claro, otro era más bonito porque no te compromete a nada. Tu corazón tiene que encajar en el Evangelio, porque el Espíritu de Dios está vivo en el Evangelio. Por eso dijo Dios, Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Haced lo que Él os diga. Porque si no hacemos lo que Él nos dice, Jesús nos dirá lo mismo que dijo a los fariseos. Este pueblo, vosotros, me honráis con los labios, Señor, Señor. Pero vuestro corazón no encaja en mí, está lejos de mí. Lo podéis ver, ¿sí? Mateo, pues no sé, 23:8 creo que es, o por ahí. Y lo otro de, ¿qué era? Que ya no me acuerdo. Ah, sí, me llamáis Señor, Señor, y decís lo que os digo, Lucas 6:46. Bueno, pues la conversión, chicos, la conversión es arrimar el corazón al encaje de Dios. Y para el encaje de Dios puedes leer los tratados de perfección de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, los ejercicios de San Ignacio de Loyola, tantas obras buenísimas que han hecho mucho bien a lo largo de la Iglesia, pero el encaje es con el Evangelio. Que el tratado de Santa Teresa es para que encajes con el Evangelio, no con ella. Y lo de San Juan de la Cruz, lo mismo. Y San Ignacio, lo mismo. Y Teresa de Lisieux, lo mismo. Y Teresa de Calcuta, lo mismo. Y San Juan Pablo II, lo mismo. Es para que encajemos en Dios, que encajemos en Dios y que encajemos en Dios. Y no hay otra forma de encajar en Dios que como Él lo ha manifestado. El Santo Evangelio. El Santo Evangelio. Ya en el Antiguo Testamento, mirad qué maravilla, cuando profetiza el libro de Deuteronomio que Israel va a ir al destierro por desobediente, por hacer su piedad lejos del encaje de Dios. Padre, ¿usted está en contra de eso? A ver si nos entendemos. No, por favor. Quiero deciros que la piedad también la tienen los musulmanes, los hinduistas, los animistas de África. Tienen la piedad, sus ritos, sus cultos. Nosotros estamos como luz del mundo para enseñar al hombre a encajar con Dios, a hacer lo que nos diga. Se llama Evangelio. Y cuando encajamos con el Evangelio, es cuando Jesús te dice, ahora ya sé que me amas. Has encajado en mí. Bueno, pues cuando habla del destierro, justamente por eso, y acordaos que el pecado de Israel, que fue el destierro, dice San Pablo, que está puesto como signo para nosotros, para que no vivamos desencajados de Dios. Bueno, pues mirad lo que dice, qué promesa, porque Dios no abandona nunca. Dios siempre te propone un camino de vuelta, siempre. Otra cosa es que tú lo aceptes. Camino de vuelta es camino de encaje. Pues dice, cuando te sucedan todas estas cosas, etcétera, lo de el destierro, etcétera, ¿no? Dice, si vuelves allá, es capítulo 30, desde el versículo 2, ¿vale? Si vuelves a Yahvé, tu Dios, si escuchas su voz, con todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahvé, tu Dios, cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti, es decir, volverás del destierro. Y en la vuelta del destierro, el anuncio profundísimo, un profeta detrás de otro, del Mesías. Él será quien nos encaje con Dios. No vino como una varita mágica, vino por un evangelio. Y a tal punto chocó el evangelio con la piedad de estos buenos hombres, buenos entre comillas, que se lo quitaron de en medio. ¿Sabéis por qué? Porque era su vida o la de Dios. Su vida o la del Hijo de Dios. Y prefirieron su vida.
crucificaron al Hijo de Dios. ¿Y sabéis qué hay detrás de esto? ¿Sabéis qué hay detrás de entre o su vida o la vida de Dios? Pues lo que hay dentro de esa vida podrida, Barrabás, como signo visible, ya que habían preferido su vida a la de Dios, el enaltecimiento de Barrabás. Vale más que viva Barrabás a que viva el Hijo de Dios. Qué malos eran los israelitas, y tan malos, como que somos igualitos a ellos. Una vez una buena mujer, buena, repito, buena, y cuando digo buena, es buena, me decía con el corazón en la mano, ay, Padre Antonio, ¿cómo me hubiera gustado haber vivido en tiempos de Jesús? Y cuando todos le insultaban, yo estaría allí para consolarle. Y dije, querida, tú y yo estaremos allí diciendo que Barrabás es más importante que él. Padre, no diga eso, si somos todos iguales. Tenemos un corazón que se acerca a Dios hasta que Dios ya molesta un poquito, hasta que te oye encaja conmigo. Entonces no, mantenemos la distancia. Esa mujer fue humilde, aceptó lo que le decía y se dio cuenta de que efectivamente hubiéramos hecho como el pueblo de Israel. ¿Por qué queréis que el pueblo de Israel fueron los fariseos solamente, los sumos sacerdotes, los escribas? Todo el pueblo gritó Barrabás. Todo el pueblo. Porque entre llevarse bien con los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes y llevarse bien con Dios, prefiero llevarse bien con ellos. Es que somos así. Hay un texto muy bonito, no lo voy a buscar ahora porque si no ya estoy todavía en el preámbulo de la catequesis y ya se ha ido la tercera parte. Pero eso hay que decirlo. Es después de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Por ahí miradlo. Que decía que muchos magistrados, es decir, magistrados significa en sentido amplio, escribas, fariseos, sacerdotes, creyeron en Jesús. Pero, no lo dijeron públicamente, no lo manifestaron, no dieron el paso, porque prefirieron su propia gloria en la sinagoga o en el templo, que la gloria de Dios, que era acoplarse a Jesús. Exacto. Bueno, como os digo, esta señora lo entendió, porque dentro de todo aquello tenía la humildad suficiente para saber que podía haber sido uno de ellos. Yo no os digo que pudiera haber sido uno de estos fariseos. Tengo el 100% de las papeletas que lo hubiera sido. Bueno, adelante. Vamos entonces. Sí, lo que hemos leído antes. Si escuchas con todo el corazón y con toda el alma. Si escuchas con la mente va a su aire, hombre. La mente es como la imaginación, va a su aire. Santa Teresa de Ávila llamaba a la imaginación la loca de la casa. Hoy día quieres una cosa, otro día quieres otra, lo que hoy tienes en la mente, mañana ya no te parece tan claro. Lo que escuchas con el corazón se queda ahí. Lo que escuchas con el alma se queda ahí. Tardará en encajar, pero tú no lo sueltas y quieres ser discípulo del Señor. Uno de los actos de mayor amor a Jesucristo, repito, uno de los actos, de las acciones, de las obras de mayor amor a Jesucristo, es leer un evangelio que te sobrepasa totalmente, por ejemplo, hacer el bien a tu enemigo, por ejemplo, pero hay muchos más, y leerlo con el corazón, escucharlo con el corazón y decirle al Señor, Señor, no encaja, pero no lo suelto hasta que encaje. Esta es de las cosas que más le gusta al Señor. Esto es de las cosas que más le gusta al Señor. Señor, no encaja conmigo, no encaja con mi sensibilidad, no encaja con mi egoísmo, no encaja con tener seguro todo en la vida, ¿no? Relación con los bienes, por ejemplo, ¿no? No encaja, pero yo quiero que encaje porque te estoy empezando a conocer. Y yo sé que el Evangelio va por ahí. Y yo sé que mi amor a ti va por ahí. Y yo sé que mi unión contigo va por ahí. Y yo sé que la fiesta de mi vida sin fin va por ahí. El triunfo y la gloria de mi vida va por ahí. El honor y la gloria de mi vida va por ahí. Yo quiero que encaje, por lo tanto no lo voy a soltar hasta que encaje. Aquí estoy, Señor. Y el Señor te ama infinitamente cuando le hablas así.
¿Te has dado cuenta de que no has prometido nada? ¿Te has dado cuenta de que no has prometido nada? Le estás diciendo que te gusta, que te encanta, que sabes que tu vida tiene que ir por ahí, pero que no encaja. No, no has prometido nada. Le estás diciendo que quiere que encaje, que tu amor por él va por ahí. Y vuelvo a repetir, hijos míos e hijas mías, qué fácil lo ha hecho Dios y qué imposible lo han hecho los hombres. Qué imposible, qué difícil, hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, hay que prometer eso, hay que prometer lo otro, hay que dejar a Dios que lo haga, hombre, pero Dios no lo va a hacer si tú no lo dices, Señor, no encaja, pero quiero que encaje. ¿Veis lo fácil que es? Padre, esto me lleva toda una vida, sí, pero con una diferencia, que tu vida ya está con mayúsculas, la otra todavía está con minúsculas. Porque has hecho cosas olvidando lo esencial, que es encajar con Dios. Y ahora sí, podemos ver, nos acercamos a Abraham. No nos vamos a detener mucho porque prácticamente ya os he dicho antes, pero ya sabéis, Abraham, sal de tu tierra, te bendeciré, tu descendencia será como las arenas del mar, etc. Ahí no me meto, pues ya nos quedamos sin catequesis. Abraham obedece y Abraham va haciendo experiencias de que Dios va cumpliendo sus palabras en él. Dios va encajando en él, va encajando. Llega un momento en que el encaje parece imposible. Eso de te daré un hijo que será tu descendencia, y de esta descendencia se bendecirán todas las naciones, y nacerá el pueblo santo que es el pueblo de Israel. Abraham ya es anciano, su mujer igual, y ese encaje no se está dando. Y Abraham ya dice, me voy a ir sin hijos, etcétera. Me voy a morir sin hijos. Tiene un hijo de la esclava, pero ese no es el hijo de la descendencia. Dios se lo hace saber, la esclava Agar. Y ahí no va la cosa. Y entonces no me detengo, ya lo sabéis. En la ancianidad, Dios le da un hijo. Abraham ya tiene la vida resuelta. Tiene todo lo que quería. Dios la ha bendecido sobremanera. Y encima el hijo de la ancianidad, Abraham y Sara. Y de pronto Dios se le aparece a Abraham y le dice, hombre Abraham, ¿qué tal estás? Hombre, estás tomando el té de la tarde, ¿no? Vale. Toma el té, tómate un buen trago porque lo que te voy a decir ahora va a ser un poco fuerte. Hala, tómate el té que te voy a decir algo muy serio. Sí, señor, ya. He visto que eres bueno conmigo, que me has hecho todo. Claro, ¿cómo no te voy a escuchar? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres ahora? Dímelo, que ya, ahora mismo. Vale, muy bien, de acuerdo. Coge a tu hijo al que tanto amas, al hijo de la promesa, y va y me lo sacrificas en lo alto del monte. Abraham se queda mudo de espanto. Lo que le pide Dios a Abraham es algo relativamente normal en los pueblos de alrededor, sacrificar hijos a los dioses. Y Abraham dice, anda, ¿pero y esto? ¿Y esto? ¿Y esto cómo lo encajo? ¿Esto cómo lo encajo? ¿Esto cómo lo encajo? Y lo encajó obedeciendo. Se llama fe. Por eso Abraham es no solamente el padre de la fe de Israel, sino de toda su descendencia. Nosotros somos descendencia de Abraham, porque Jesús es descendencia de Jesucristo. Perdón. Jesús, en cuanto israelita, es descendencia de las promesas de Abraham, que se cumplen en plenitud en Jesucristo. Nosotros somos descendencia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Y la predicación del Evangelio es para ampliar la descendencia de Jesucristo. ¿Os dais cuenta de lo que somos cuando anunciamos el Evangelio? Una descendencia no parecida a la de Abraham, no, infinitamente mayor que la de Abraham. Ampliamos la descendencia de Jesús. Sí, hombre, sí. Estas son las grandísimas maravillas que Dios nos tiene preparadas. Bueno, el caso es que Abraham dice, de acuerdo. Es interesante que cuando van a subir al monte van con dos sirvientes, los criados,
Y a un cierto momento, al llegar al pie del monte, ya queda la subida. Imaginaos, es como la subida al Calvario, ¿eh? Dios le dice a los sirvientes, quedaos aquí con el asno, voy con el muchacho al monte y volveremos. No dice volveré, dice volveremos. Los padres de la iglesia dicen, concretamente Orígenes, uno de ellos, dijo volveremos porque sin saber cómo, Abraham sabía que Isaac no iba a morir. Pero sabía que tenía que subir a Isaac al monte para ser el padre en la fe. Abraham que encaja totalmente con Dios. Bueno, pues cuando llegan al monte, Isaac ofrece el cuello, Abraham levanta la mano con el puñal y le dice Dios, detente Abraham, ahora ya sé que amas a Dios. Ojalá intuyas tú en tu corazón que un día Dios te dice, ahora ya sé que me amas. Padre, ¿y tengo que esperar al final del cumplimiento? No, cada paso que das en el Evangelio, que hace 15 días no podías con él y hoy ya has podido, esta reconciliación que has hecho, esto, no te lo voy a decir ya porque ya eres mayor de edad y ya sabes en el Evangelio qué cosas tienes que acoplar, cada paso que das es una voz de Dios como la de Abraham, como la que oyó Abraham. Ahora ya sé que me amas. La Biblia de Jerusalén traduce, ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ahora ya sé que me temes. La mayoría de las Biblias traducen, ahora ya sé que me amas. ¿Por qué? Porque el temer religioso que vemos en la Escritura es un temor que es la plenitud del amor, es la piedad filial con Dios. Por eso es necesario traducir, ahora ya sé que me amas, porque no es lo mismo el verbo temer en castellano o en italiano o en francés que tal y como está escrito en la Escritura. En la espiritualidad bíblica es la piedad filial. Ahora ya sé que eres mi hijo y me amas. Fue lo que Dios dijo a Abraham. Jesús, ¿qué te dirá? Ahora ya sé que eres mi discípulo. ¿Qué te dirá Dios Padre? Ahora ya sé que eres mi hijo, porque eres discípulo de mi hijo. ¿Y María qué te dirá? ¿Qué te dirá María? ¿Realmente amas a María? Pues no olvides esto, no sea que estéis de perfil el uno al otro o el una a la otra. No sé que tú, por tu desconfianza con Dios, estés de perfil con respecto a la Virgen María. ¿Qué te dice la Virgen María? Te vi en el Calvario cuando Jesús me dijo, ahí tienes a tu hijo. Te vi a lo lejos. A lo largo de 2000 años te vi diciendo sí a Dios. El que dice sí a Dios está diciendo sí a mi maternidad. Este es un lenguaje que lo entendáis, ¿eh? María no fue evidente y no vio nada, pero la fe hace ver esto y mucho más. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, esta belleza infinita de Abraham, ¿no? ¿Eh? Sé que me amas porque te has fiado de mí. Abraham es el hombre de fe que actúa. No vemos a Abraham diciendo muchas oraciones a Dios. Las dijo, por supuesto que sí, pero eran oraciones no escritas. Eran oraciones que salían de su alma. ¿Os imagináis esa noche como rezaron Abraham y Sara al Señor? Esa noche de sacrificio de Isaac, sacrificio entre comillas. ¿Qué creéis? ¿Que Abraham subió al monte con el corazón roto en 1000 pedazos y Sara no? Sara igual o más. Llorando como una desconsolada en su casa, pero creyendo. Llorando pero creyendo, porque una cosa no quita la otra. Y cuando vio Sara que volvía Abraham con su hijo por la noche, ¿cómo rezarían? En este momento me gustaría que Abraham y Sara hubieran dejado por escrito lo que rezaron aquella noche. Nos sorprenderíamos y aprenderíamos a lo mejor a rezar
como Dios quiere que recemos. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Me has dado una palabra que no había cómo cogerla, si no había cómo confiar en ti. Pero yo ya me he fiado de ti de otras cosas, voy a dar el paso y lo he dado. Y te has manifestado. Y no solamente has salvado a nuestro hijo Isaac, están los dos hablando juntos. Es que también nos has dicho, ya sé que me amas. Eso sirvió para Abraham y sirvió para Sara, que se quedó hecho un mar de lágrimas en la casa mientras Abraham iba a obedecer. Pero obedecieron los dos. Sara no intentó retener a Abraham. Dios estaba por encima. La belleza infinita de la fe. La belleza infinita de la palabra, sobre todo cuando ves que se va cumpliendo en ti. La belleza infinita de ver que los imposibles de Dios se realizan en ti cuando tú dices amén, cuando tú dices aquí estoy. Y cuando Dios te da a entender de mil maneras diferentes. Pepe, Juan, Carmen, María, Francisca, Loli, Amalia, Rafael. Ahora sé que me amas. Esto vale más que todo el mundo en peso. Que Dios te diga, ahora ya sé que te amas, que me ama, y te lo dice de mil formas, y cada vez con más fuerte, cuanto mayor es la confianza que tienes en Dios. Eso vale más que todo el mundo en peso. Eso es. Y cuando Dios revela al pueblo de Israel el mandamiento, la palabra por excelencia, escucha el Shema famoso, ¿no? Escucha Israel, Deuteronomio 6, 4 en adelante. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Fue lo que hizo Abraham. Con todo su corazón, que estaba lleno de Isaac, con toda su alma, que estaba llena de Isaac, con todas sus fuerzas, que estaban al servicio del crecimiento de Isaac. Amó a Dios. ¿Qué sacó Isaac de ahí? ¿Sabe lo que sacó Isaac de ahí? Que Dios existe. Lo vio en su padre. Todo lo que Abraham y Sara habían dicho a Isaac en su crecimiento, se supone que entonces era un muchacho, un adolescente. Y sus padres le habían dicho mil cosas acerca de Dios, cómo había hecho esto. Isaac había escuchado qué bien, qué bonito, qué bien, qué bonito. Pero luego la vida te pone un poco en contradicción con lo que oyes, ¿no? Y la vida te hace dudar de muchas cosas. Y cuando Isaac vio que Dios detuvo la mano de su padre y le dijo, ahora sé que me amas, Isaac creyó. Los que nos rodean creerán también cuando vean cosas parecidas en nosotros. ¿Cuánta gente ha creído en Dios? En el ejemplo que tenemos, casi reciente, de Teresa de Calcuta. Está en un colegio allí, en Calcuta, un buen colegio. Está en misiones, ha dejado su tierra, sus padres, sus hermanos, ha renunciado al matrimonio y llega allí en un colegio, pero le parece poco. Y no es que aquello no era bueno, era muy bueno. Era muy bueno. Pero pensaba que Dios le pedía otra cosa. Y de pronto deja todo. Deja la seguridad que tenía. La seguridad de una institución, de un colegio, de un trabajo, de un reconocimiento. Los padres de los alumnos, ay, qué bien son ustedes, qué bien enseñan. Deja todo eso y se va a las calles de Calcuta a recoger enfermos. ¿Cuántos hombres y mujeres, no ya de Calcuta, que también del primer mundo, dijeron Dios existe cuando es capaz de mover un corazón de esa forma como movió a Teresa de Calcuta?
Bueno, no quiero entrar en demagogia, pero a veces nos quejamos tanto que mal está el mundo, que mal está la iglesia, que mal está esto, y este cura no sabe hacer eso. Bueno, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú, Padre Antonio, que estás predicando? Los que te conocen son capaces de decir, he visto un hombre del cual se puede decir que ama a Dios, como vio Isaac. Ahora ya sé que me amas. Lo digo para todos nosotros, evidentemente, también para mí, sin demagogia. Sin demagogia, pero el saber esto hace que el índice nuestro ya no señale a nadie, aunque no sé qué es peor, si señalar con el índice o señalar con la lengua. No, no señalarás a nadie, porque tú sabrás que tu visión en el mundo es que te vean como un nuevo Abraham, que la gente dice, este hombre ama a Dios. Ahora ya sé que Dios existe. Y esto fue lo que vio Isaac. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Qué bella es la palabra de Dios! Pues el Shema, que os decía antes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No, no, no. No hay que ir a vivir al desierto, no hay que vivir a una cueva, no hay que plantearte 14 días de ayuno a la semana. 14 días de ayuno a la semana. Lo digo a propósito para que sepáis que es ridículo. Los ayunos, los que tú veas conveniente a su tiempo, pero en función de que un día puedas escuchar en tu corazón lo mismo que Dios hizo escuchar a Abraham. Ahora ya sé que me amas. Porque si todo eso excluyes el Evangelio, o tienes una lengua que es una cloaca, tendrás que dar marcha atrás y empezar un poquito a coger el Evangelio como hay que ser cogido, a amar el Evangelio como tiene que ser amado, a amar a Dios, confiando en Él. Es el amor de la confianza. Bueno, Abraham adelanta lo que Jesús puso, si podemos llamarlo así, como punto de partida del discipulado. ¡Ay, padre, qué bien habla usted! Claro que hablo bien, ¿eh? Tengo una garganta excepcional. No sé por qué no me dediqué a la ópera. Pero el problema no es que hable bien. El problema es si vamos a hacer caso de lo que el Señor me ha puesto ahora en la punta de la lengua. El punto de arranque del discipulado, ¿cuál es? ¡Marcos! 34, 35, 35. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿Os dais cuenta de que Jesús se hace el mismo, inseparable del Evangelio? ¡Anda! Pues yo no lo sabía. Anda, que no lo has oído 1000 veces. Pero tu corazón estaba... ¿Dónde estaba tu corazón? Cache la mar salada, ¿dónde estaba tu corazón? Menos en el Evangelio en cualquier parte. Abraham adelantó proféticamente el punto de arranque del discipulado. Amó la palabra de Dios, coge a tu hijo y lo sacrificas más que a sí mismo. Y con el corazón roto subió. ¿Y cómo termina en lo de que dice Jesús? El que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué encontró Abraham? Encontró vivo a su hijo, pero no solamente vivo, sino totalmente diferente. Lo encontró diciéndole, Padre, creo en Dios, lo he visto en ti. ¿Os dais cuenta de la belleza infinita que es la palabra? Como para perder el tiempo dando vueltas alrededor en 1000 cosas que no os llevan a este desgranaje de la palabra. Tú, llevas 40 años seguidos yendo a misa, ¿no? Me parece muy bien. Y rezando a habido y por haber, me parece muy bien. ¿Cómo es posible que hoy, solamente hoy, te des cuenta que Jesús se identifica con el Evangelio al 1000 por 1000? Quien pierda su vida por mí, por el Evangelio. ¿Por qué, padre? Nadie me lo ha explicado, ¿no? Bastaba que lo leyeras con el corazón, no con los labios. Bastaba que lo leyeras con el corazón, no con los labios. Vamos, ánimo. Todos estamos a tiempo de entrar.
como os he dicho otras veces, si no estuvieras a tiempo, Dios no permitiría que escuchases esta palabra hoy. Aunque te quedaran 3 meses de vida, podrías entrar de lleno, totalmente, al Evangelio y sellarte en él, o dejar que el Evangelio se selle en ti, porque cuando el Evangelio se sella en ti, se está sellando el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está en el Evangelio, porque su Hijo se compara, se identifica con el Evangelio, el que pierda su vida por mí con el Evangelio. Y por eso decían los santos padres de la Iglesia, como San Ignacio de Antioquía, me refugio en el Evangelio, confío en el Evangelio más que en el mundo entero, por eso me refugio en él. En medio de la persecución me refugio en el Evangelio. En medio de las dudas me refugio en el Evangelio. En medio de todos los ataques del demonio me refugio en el Evangelio. En medio de mi debilidad que hoy he vuelto a caer, me refugio en el Evangelio. Esta es la fe que agrada a Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. Y esta fe que agrada a Dios hace que Dios te hable a ti de mil formas diciéndote, ahora ya sé que me amas. Porque tu corazón es mucho más potente que tus labios. Tus labios lo dicen y me parece muy bien y me agrada que tus labios lo digan, pero me agrada más la fuerza con que sale de tu corazón en las obras que hace y cómo confías en mí. Ahora ya sé que me amas. Y ahora agarraos a la cintura porque vamos a leer una cosa que fue lo que yo tuve la intuición de que había que dar este broche de oro. La intuición que me llegó hasta el alma, repito, hasta el alma, estos días, de que había que dar una última catequesis como broche de oro, que quedara en toda su transparencia luminosa, que es ser discípulo de Jesús, que es ser hijo de María, la madre de Jesús, y que es lo que mueve a Jesús decirte, ahora ya sé que me amas, a Dios Padre decir, ya sé que me amas. Me movió a esto el ver que Pedro simboliza, al menos en parte, al nuevo Abraham sobre la cual Jesús funda la Iglesia. El nuevo Abraham. A partir de Jesucristo, todos sus discípulos somos descendencia de Jesucristo, plenitud de la descendencia de Abraham. Y Dios se sirvió de Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, no vamos a insistir ahora, vamos a aprovechar los 17 minutos que nos quedan de catequesis. Negó a Jesucristo por impotencia. Quería seguir a Jesucristo, deseaba. Hubiera firmado 1000 compromisos para seguir a Jesucristo. Pero la impotencia cayó sobre él. Su vida era más importante que dar testimonio de Jesucristo. ¿Cómo lloró Pedro y cómo lloró? Y Jesucristo fue a su encuentro. Por 3 veces le dijo, ¿me amas? Pedro no prometió nada. No le dijo, daré mi vida por ti. No. Es al contrario. Pedro, que no te enteras. Pedrito, que no te enteras. El que va a dar la vida por ti soy yo, no tú. Y Pedro, un silencio elocuente, amoroso. Un silencio enternecedor. ¿Qué daría yo? Pues no sé qué daría. Por asistir a aquella escena y ver la cara de Pedro y la cara de Jesús. Pedro, ¿me amas? Dijiste que ibas a dar la vida por mí. ¿Me amas? Ya he dado la vida por ti. Ahora te toca a ti. Ya puedes. ¡Ya puedes! Y Pedro sabe que puede, porque está resucitado Jesús. Pero se siente indigno de decir que le ama. Ay, Pedro, ¿cómo no enamorarse de este hombre? ¿Cómo no abrazarle 1000 veces? ¿Abrazaría Pedro a Jesús? Estoy seguro que sí. Y se limitó a decir,
tú sabes que te amo. No te voy a prometer nada porque el que da la vida eres tú, no yo. Pero sabes que te amo. ¿Y qué le responde Jesús? Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Para que nadie se sienta excluido. Todo discípulo de Jesús, hombre o mujer, todo discípulo de Jesús, toda discípula de Jesús, tiene un área de su discipulado marcada por el pastoreo. ¿Cómo? Eso cada uno con Dios. Ahora por la red es muy fácil pastorear y buscar foros y llevar de una parte a otra, cuanto más mejor. Hace parte de la respuesta de Jesús, pastorea mis ovejas. Y luego hay gente que trabaja en la parroquia, trabaja en su movimiento, trabaja en grupos de confirmación, trabaja en distintos sitios. Esto también es pastorear. Es el amor perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué es el amor perfecto? Ay, padre, esto es muy fácil, qué fácil me lo pone. Uy, sí, pues mira, voy a buscarme un grupo en la parroquia y voy a hacer eso y lo otro. Sí, pero es que estamos en la línea de Abraham. Porque es un pastorear. Es un pastorear. Vamos a ver. San Agustín dice que cuando Jesús, después de preguntar a Pedro, ¿me amas?, le dice pastorea mis ovejas, le está indicando a él y a toda la iglesia, por tanto, a ti y a mí, en qué consiste el amor perfecto. ¿En qué consiste eso de ahora ya sé que me amas? ¿Por qué? Porque no hay pastorear sin dar la vida. Y por eso Jesús, que está haciendo de Pedro el buen pastor, sí, dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pedro, ahora tú eres el buen pastor. Y como buen pastor, darás la vida por tus ovejas. ¿Me amas? Y Pedro responde, como solamente puede responder un hombre humilde, tú sabes que te amo. Tendrás que fiarte tú de mí, porque yo de mí no me fío, pero sabes que te amo. ¿Qué hacemos? Y le da el don de dar la vida. Jesús le está dando a Pedro el don de dar la vida. Pastorea mis ovejas. Por eso cuando uno va a un grupo, empieza a pastorear y le llevan la contraria y le hacen eso, pues ya no vuelvo más y pego el portazo. Eres el 100% libre para hacerlo. Pero no sé si está dentro del contexto que Jesús está hablando a Pedro. Si me amas, pastorea mis ovejas. Habrá causas que a lo mejor hay que hacerlo, pero no dando el portazo. Quizá hablando con el párroco. Pero bueno, ahí ya no me meto porque cada caso es cada caso. Pero siempre hay que pastorear. Siempre. Y si te da vergüenza, pues también esto es dar la vida. También esto es dar la vida. Y con discernimiento. Con discernimiento. Si vas a pastorear, te doy 3 pautas. Primer punto, pastorea con la palabra de Dios. Segundo punto, pastorea con la palabra de Dios. Tercer punto, pastorea con la palabra de Dios. Y todos confluyen al último y definitivo. Pastorea con el Evangelio de Jesús. Porque si se escribieran 1 millón de libros solo sobre la espiritualidad del Evangelio, del partir la palabra, aún quedaría todo por decir. De una forma o de otra, esto lo dijeron los santos padres de la Iglesia. Id al centro de todos los centros. Y si vas al centro de todos los centros, verás que Dios dijo, ahora sé que me amas.
Abraham lo dijo por ti, que se fió de Dios, de su palabra, de sus palabras. Ahora ya sé que me amas. Qué maravilla lo de Pedro, ¿no? Qué infinita maravilla. Pedro no se está creyendo lo que está pasando. No, es que Pedro no se lo cree. Al decir pastor a mis ovejas, él es judío. Sabe perfectamente lo que Jesús le está diciendo. Sabe que le está dando el don de perder la vida por sus ovejas. Y si pierde la vida por sus ovejas, está dando la vida por Jesucristo, cosa que no pudo hacer 3 días antes. Y por eso Pedro se quedó traspuesto ante la pregunta de Jesús. Y por eso no le dijo sí, porque no podía decir sí. Porque aquello era un volcán dentro de su corazón. Y entonces solamente pudo decir lo que pudo decir. Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces pastorea, pastorea, pastorea. Esto se llama amor. Esto se llama amor. Esto se llama amor. Y esto pesa más que todo el mundo para que pierdas el tiempo con tonterías. Pesa más que todo el mundo. Y pesa más que todos los milagros del mundo, siendo verídicos y verdaderos. Pero tú predica la palabra, predica el Evangelio. Porque el hombre tiene que encontrarse con esta palabra. Ahora ya sé que me amas. Y fue lo que experimentó Pedro cuando por 3 veces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y Dios suscitó a San Agustín poder decir a toda la iglesia, este es el signo que espera Dios de ti. Este es el signo. La prueba. Abraham tuvo una prueba. La prueba cuando la tuvo, cuando ya estaba lo suficientemente maduro en la fe para poder decir sí. Pues tú también. Ya estamos maduros para decir, venga a mí el Evangelio y a pastorear. Porque ahí está la prueba que Dios quiere de mí, de que le amo. Y pastorea con el Evangelio. Y pastorea con el Evangelio. Yo, en muchas predicaciones, los que me oyen en vivo lo saben, a veces he contado milagros de San Francisco o de San Antonio de Padua en el contexto de la predicación, no suplantando la predicación. En el contexto de la predicación, queda como una sombra dentro de la infinita luz del Evangelio que predico. Como si haga al contrario. En fin, te estás pastoreando a ti mismo. Pero bueno, ahí no me meto. ¿Sabes por qué no me meto? Porque ya me he metido. Bueno, es para que acertemos, hijos míos. Y tengo una gran devoción a los santos. Y no hablaría de la Virgen María, como he hablado en 10 catequesis seguidas, si no la tuviera tan dentro de mí. Pero también sé que la Virgen María no quiere que se digan tonterías de ellas. De la Virgen María lo que espera de nosotros es haced lo que os diga. Y el hacer lo que os diga se llama Evangelio. Y cuanto más Evangelio proclamamos, más ensalzamos a la Virgen María, que es la madre de Jesús y de su Evangelio. ¿Os parece poco? Hay que inventar cosas. ¿Os parece poco? Infinitamente bella la Virgen María. Hay que guardarla también a ella en el corazón. Ella nos dio el Evangelio de Jesús, nos dio a su propio Hijo. Ella llegó hasta el Calvario, pastoreando. ¿Cómo? ¿Cómo pastoreó la Virgen María si no abrió la boca? Justamente por eso, porque no abrió la boca. Porque no dijo, sois unos ingratos, sois unos desalmados con todo eso que has hecho por vosotros y tú no sé. Gritó con sus lágrimas. Cada lágrima de la Virgen María en el Calvario fue una catequesis. ¿Cómo llegó estas lágrimas al discípulo amado? Ya no necesitaba nada más de la Virgen María. Cada lágrima era una predicación viva que le alcanzó el corazón. Y las vio Juan. Y la vieron María Magdalena. Y entendieron por qué Jesús dijo, y la otra María, ahí tenéis a vuestra madre. Al decírselo al discípulo amado lo dijo sobre todos. Esto es realmente honrar a la Virgen María.
pastoreó en el Calvario con sus lágrimas, con su silencio toda la vida de Jesús, cuando decían que era un sinvergüenza, un embaucador, un mentiroso que estaba endemoniado. Y María miraba al cielo diciendo, lo estás llevando tú, Señor. Tapa mi boca. Sé que lo estás llevando tú. Por eso cuando os he dicho antes lo de pastorear, si tú estás en una silla de ruedas, puedes hacer un pastoreo excelente, maravilloso en los que te rodean, en los que te conocen. Hay mil formas de pastorear y tú tendrás que buscar la tuya, no la que más te guste, sino la tuya, a la luz del Evangelio de Jesús. Hombre, si estás siempre en silla de ruedas, puedes hacer un centro de oración con permiso del párroco, en el oratorio de tu casa y que vaya la gente, por ejemplo. Y poder rezar el rosario y después leer el Evangelio y después compartir el Evangelio. Es una idea que se me ocurre en este momento. No la tenía pensada. Si se me ocurre en este momento es porque viene de Dios. Lo podrás hacer. Repito, con permiso del párroco. No, sin permiso del párroco no. No creo que venga de Dios. Con permiso del párroco. Y hacéis así un centro de oración. Y el párroco cuando quiera, pues que vaya también. Y si os da una palabra, os parte la palabra, pues también, muy bien. Eso ya sube marcha, cada caso es cada caso. Cada caso es cada caso. ¿Sabéis lo que le dice Jesús a Pedro? Nos quedan 4 minutos. Bueno, si no me despisto por ahí, cosa que lo hago con frecuencia, os voy a decir lo que le dijo Jesús a Pedro. Le dijo lo siguiente. En la catequesis del Buen Pastor, capítulo de Juan, versículos 17 y 18, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Por eso me ama el Padre, porque confío en mi Padre y sé que voy a perder la vida, pero Él me la va a dar, la voy a recuperar, voy a resucitar. Estas palabras Jesús las escribió en el alma de Pedro, cuando dijo, pastorea mis ovejas, y cuando Pedro le dijo, tú sabes que te quiero. Una forma de decir, aquí estoy. Pedro, el que no fue capaz de dar testimonio de Jesús ante una mujer, una criada, Dios me libre de hacer una visión sociológica del asunto, es para que nos entendamos bien. Que no fue capaz ante nadie, ni siquiera ante un caracol hubiera dado testimonio Pedro. Dio testimonio de Jesús ante todo el poder infame del Imperio Romano. ¿Qué os parece el milagrazo de Jesús? Pastorear. Tuvo fuerza para dar la vida, porque sabía que la iba a recuperar. Y porque sabía que dando la vida, amaba como nunca había amado. Y era tal el amor, tal el amor, tal el amor, que podía enfrentar la muerte. No es lo mismo afrontar la muerte sin esperanza que con Jesús dentro de ti en toda su plenitud, con el Evangelio escrito dentro de ti. No somos tan imbéciles de desear la muerte, no, hasta ahí no llegamos. Pero sí de aceptarla con normalidad, con naturalidad y con la esperanza de que este Jesús, al cual has amado tanto, 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 que has perdido la vida por él, por su Evangelio, y que has sentido que tu corazón te decía, ahora ya sé que me amas, cruzas el umbral de la muerte, en el último paso suyo contigo como buen pastor, el último. ¿Por qué el último? Porque una vez que mueres, te coge de la mano, coge tu alma de la mano, te presenta al Padre y le dice al Padre, otro bendito, que ha creído en mí y en ti. Otro, ahí lo tienes, es hijo tuyo y discípulo mío. Y ese abrazo del Padre existe, 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 existe. Alma con alma y espíritu con espíritu. Esto no son cuentos
de hadas. Sería cuento de hadas si no hubieras experimentado nada a lo largo de tu vida con Jesús. Pero has experimentado tantos detalles de Jesús, tantos amores de Jesús hacia ti, tanto reconocimiento de Jesús hacia ti, tanto crecimiento en ti que no venía de ti. Has experimentado tanto, que lo más normal es que todo eso culmine con un abrazo de Dios a tu espíritu. Así mueren o morimos los discípulos de Jesús. ¿No crees que vale la pena hacer todo lo que hay que hacer? Creer, amar, abrazarse. Y que el Señor te vaya diciendo, ahora sé que me amas. Abraham, descendencia. La descendencia de Abraham culminó en Jesucristo. La descendencia de Abraham eres tú y somos yo. Y puso como fundamento de la descendencia sobre esta piedra de que era mi iglesia a Pedro. Y cuando Pedro dijo, desde la más profunda de su pequeñez, tú sabes que te amo, le dijo, ya estás preparado, Pedro, ya sé que me amas, pastorea mis ovejas. ¿Qué os parece? ¿Nos vamos a perder? Amén, hijos míos e hijas mías.